Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar presentándoles un webinar cómo prepararse para su declaración de impuestos, donde les vamos a dar un marco referencial de las regulaciones que les afectan y que entiendan cómo funcionan. Lo va a estar dictando Jorge Fernández, es nuestro CEO y tiene una amplia experiencia ayudando a pequeños negocios a arrancar y desarrollar sus negocios. Así que Jorge va a estar liderando y yo voy a estar respondiendo sus preguntas y ayudándolo en lo que haga falta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar. Jorge. Creo que no está. Ok, ahora sí. Buenas tardes, gracias María Antonieta. Gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Vamos a comenzar. Deben estar viendo mi pantalla. Ahora deben estarlo viendo completica. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Todo el seminario de hoy está hecho para informar y no es específicamente hecho para su caso específico. Entonces es súper importante de que que estas cosas las converse con un profesional de impuestos y después lo aplique a su caso específico. Igual cualquier tema que sea legal es netamente información y no es un asesoramiento. GBS Group no brinda asesoramiento legal de ningún tipo. Ok, empecemos un poco sobre quiénes tienen que declarar. Y una de las cosas súper importantes que se nos olvida es que la mayoría de las personas en los Estados Unidos tienen que hacer una declaración de impuestos si tuvieron algún tipo de ingreso. E incluso en algunas circunstancias, las personas que no tuvieron ingresos también tienen que hacer una declaración de impuestos. Entonces, esto no importa de si están casados o declaran en conjunto por separado, la edad, nivel de ingresos, probablemente tienen que hacer una declaración de impuestos. Incluso aunque no la tengan que hacer, puede tener beneficios de hacerla, aunque no estén 100% requeridos. Eso significa que si un niño tiene una herencia y tiene unas inversiones que están generando ganancias, por ejemplo, de 1 año, de 2 años, puede tener que hacer una declaración de impuestos de ese niño para efectos de pagar esos impuestos. Entonces es súper importante de que no hay límite de edad, no hay límite de... sí hay un límite de ingresos, pero en algunas circunstancias ese no aplica. Entonces es súper importante que se asesoren adecuadamente. Individuos o personas físicas en general, ciudadanos de los Estados Unidos y residentes, aunque vivan fuera de los Estados Unidos, tienen que hacerlo. Personas que trabajan por cuenta propia y extranjeros si tienen ingresos en los Estados Unidos. Entonces aquí también hay un tema que es la determinación de residencia fiscal. Entonces personas que incluso son extranjeros a los Estados Unidos desde el punto de vista que no viven en Estados Unidos o migratorio, pero pasan tiempo significativo en los Estados Unidos, pueden también tener que hacer una declaración de impuestos. Cuando uno, y esto es lo que se llama la deducción estándar, que le aplica a cada persona que es residente fiscal de los Estados Unidos, y pueden no tener que hacer declaraciones bajo algunas circunstancias si tienen ingresos, si son solteros, menores de 65 años y tienen menos de $12,550, pueden no tener que hacer una declaración de impuestos. Tomen en cuenta de que hay algunas circunstancias en las cuales tienen que hacerlo de todas formas. Por ejemplo, si tuvieran crédito fiscal por el el mercado de seguro de salud, eso siempre tienes que hacer una declaración de impuestos. Y como los vimos en los años anteriores, no haber hecho una declaración de impuestos, aunque no te corresponda pagar y no haya ningún tipo de devolución, después puede afectar cómo y qué tan rápido recibes, por ejemplo, los estímulos que pasaron, o después tienes soporte para una declaración por ejemplo, si estás buscando un préstamo hipotecario o algo por el estilo, necesitas la declaración de impuestos, todo eso ayuda de hacerlo. Y basado en tu estatus civil, edad o ingreso bruto, afecta lo que es la deducción estándar. Y la deducción estándar entonces afecta si tienes responsabilidad básica de declarar o no. Pueden, como mencionaba, haber puntos adicionales. Entonces, si, por ejemplo, casados declarando en conjunto, tienen los 26,400, que es el standard deduction para el 21.
La mayoría de las personas van a declarar, el porcentaje más alto de las personas declaran solteros o casados declarando en conjunto. Esas son casi siempre las condiciones de declaración. Hay muy pocas situaciones que tiene sentido ser casado declarando por separado. Incluso la mayoría de las veces es por razones que están realmente separados o algo así, que declaran por separado, porque la matemática casi nunca da de forma beneficiosa de hacerlo por separado. Cabeza de familia para personas que tienen dependientes pero no están casados, tienen unas deducciones y unos beneficios adicionales. Y, y ciertos viudos pueden ser lo que se llama un qualifying widower, que puede ayudarlos a mantener el estatus de casados declarando en conjunto por un periodo de tiempo posterior al fallecimiento de su esposo o esposa. Las declaraciones que se usan para presentar son las formas 1040 y 1040-NR, que son las que presentan personas naturales. La 1040 es la de residentes fiscales, y ahí es en donde aplica la deducción estándar. Ok, cuando uno es residente fiscal o ciudadano de Estados Unidos, uno tiene que declarar sus ingresos a nivel mundial por sueldos, honorarios, ganancias en sociedades, intereses, dividendos, regalías, alquileres o otros ingresos por renta. También sus ganancias de capital, en acciones, en propiedad, en bonos y cualquier tipo de condonación de deuda. Mucha gente se olvida y dice, sí, yo estoy viviendo en Estados Unidos, pero tengo ingresos en Chile o en Argentina, y entonces digo, no, eso yo lo pago allá. Eso no significa que no tienes que reportarlo aquí. Por lo general, y eso después existen ciertos tratamientos que son, que causa que puedas el impuesto que pagaste en otro país, usarlo para reducir tu tasa de impuesto aquí en Estados Unidos correspondiente a esos mismos ingresos, pero no te permite, sí sigue siendo una responsabilidad de reportarlo. Es súper importante de que no se les olvide eso. Y también pasa al revés, si son personas que son ciudadanos o residentes por green card o ciudadanía por nacimiento o por naturalización, ese estatus fiscal, aunque se vayan fuera del país, se mantiene. Entonces, tienen que reportar sus ingresos mientras están en el otro país. Hay unas condiciones adicionales y hay unos beneficios que se pueden obtener si se cumplen con ciertos requisitos, de forma de que minimizas el pago de impuestos en Estados Unidos, pero tienes que hacer una declaración y cumplir con todo eso. Ciertos tipos de ingresos no gravables incluyen regalos, beneficios por ciertos tipos de discapacidad, beneficios de muerte como seguros de vida, intereses de ciertos bonos municipales. Esos son bonos que emite una ciudad o un condado o un estado. Algunos tipos de beca, y la mayoría de las herencias son libres de impuestos. En el caso de las herencias y los regalos, el que pagan no es el que recibe, sino es el que dio. Entonces el que generó la herencia y se la está dando a sus heredores es el que está pagando los impuestos. Los regalos los paga el que está dando el regalo, no el que lo recibe. Y eso es algo súper importante de que no se nos olvide cuando son ciudadanos con green card o residente, la exención de impuestos sobre esos regalos o herencias suman los $11 millones. Entonces, muchas personas no califican en eso. Pero cuando no tienen green card o no son ciudadanos, ese límite son $60,000. Entonces, sí, pues es mucho más fácil caer dentro de esa necesidad de hacer un reporte y de hacer reportes y pagar. Entonces, es súper importante que lo tomen en cuenta. Importante también que tomen en cuenta que cosas como el mantenimiento de sus hijos pueden ser considerados regalos mientras están en la universidad, etcétera. Entonces es súper importante de que esas cosas también pueden tener que reportarse, y si suman montos mayores al mínimo, y creo que el monto para el 2021 eran $14,000, que es el regalo mínimo que se puede dar sin tener que hacer ningún tipo de reporte, o disculpa, el regalo máximo que se puede hacer sin tener que hacer ningún tipo de reporte. Pues mayor a los $14,000 hay que hacer un reporte. Si eres residente, vas a entrar a esa excepción de los $11 millones que mencionaba, y no puede ser que no tengas que pagar, pero es 15, me agrega aquí una que son $15,000 para el 2021, no $14,000 ese monto máximo de impuestos de regalos sin tener que hacer un reporte.
Cuando eres no residente tienes algunas cosas que son adicionales que no son gravables. Ingresos que no tienen fuente en Estados Unidos, cuando eres no residente no pagan impuestos. Por ejemplo, si tengo un alquiler en México y yo soy no residente de los Estados Unidos, no tengo que pagar sobre esos ingresos de México. Igual aplica para participaciones en sociedades fuera de Estados Unidos o dividendos. Pero las cosas que sí están dentro de Estados Unidos, tengo una propiedad en Miami que la tengo alquilada, o tengo una propiedad en Houston que está alquilada y soy no residente y no vivo en Estados Unidos, puedo tener que sí reportar esos impuestos en la declaración de la empresa, en la declaración de esa, incluyendo esa propiedad. Las ventas de inmuebles sí son gravables, aunque dentro de Estados Unidos, aunque las ventas de capital, de ganancias de capital, por ejemplo, acciones, si yo compro o vendo acciones en la bolsa, esas ganancias de capital son libres de impuestos para no residentes. Después también es importante determinar la fuente de los ingresos para efectos de un no residente, si son salarios, servicios, salarios y otro tipo de honorarios se consideran servicios y se determinan desde dónde se están prestando los servicios. Entonces, si usted estuvo temporalmente dentro de Estados Unidos prestando servicios mientras estuvo de paseo, trabajó una semana del mes que estuvo en Estados Unidos, puede tener que pagar impuestos sobre el monto prorrateado de sus ingresos que percibió en ese mes, aunque sea no residente. Y, por ejemplo, si tengo actividad de negocios desde donde estoy vendiendo, si estoy vendiendo inventario, puedo tener que pagar impuestos sobre lo que vendí dentro de Estados Unidos. Dividendos van a pagar impuestos si el pagador es una compañía americana. Si es una compañía foránea, los no residentes no pagan impuestos. Rentas basado en cuándo en dónde está la propiedad localizada. Y royalties basado en dónde están usando la música, el patente, el copyright, en donde lo estén usando, oyendo, viendo, leyendo, etc. Jorge, es bien importante mencionar que para mucha gente esto de el origen del ingreso es confuso. Para efectos de personas que no son residentes de los Estados Unidos, el origen lo determina esa tabla que tú mencionaste ahí o la fuente del ingreso. Y solo los ingresos que sean de fuente americana son los considerados gravables para un no residente. Entonces, es importante entender cómo se discriminan o cómo se determina la fuente o el origen de los ingresos o de cada tipo de ingreso para ver si les corresponde o no declarar o reportar esos ingresos por considerarse de fuente americana. Gracias, Manuel. Después aquí tenemos las tasas de impuesto para el 2021. Uno tiene las tasas de impuesto para personas solteras, para personas declaradas, casadas declarando en conjunto y cabezas de familia. Personas que son casados declarando por separado tienen las mismas tasas que los solteros y no residentes siempre declaran como solteros. Entonces, la forma que funcionan las tasas de impuesto es una tasa escalada que va, los primeros $9,950 pagan el 10%, los siguientes montos por encima de los $9,950 del dólar uno después, hasta los 40.525 pagan el 12%, y uno va pagando las tasas escaladas basado en su condición de contribuyente. Y ahí eso llega hasta el 37% cuando los ingresos sobrepasan para solteros más de $523,000 y $628,000 para casados declarando en conjunto. Y estas tasas aplican para tus ingresos ordinarios y ganancias de capital a corto plazo. Ganancias de capital a largo plazo pagan una tasa del 15% o 20% si tienes ingresos mayores a $400,000 en el año. También existen una serie de deducciones y créditos fiscales. Las deducciones y créditos
el concepto se confunde a veces, de forma de que las deducciones ajustan tu ingreso para efectos de reducir el monto al cual se le van a calcular los impuestos. Y después los créditos se aplican después de calcular los impuestos para reducir el monto a pagar. Y son dos cosas separadas. Suenan como lo mismo, pero son completamente diferentes y funcionan muy diferente. Y hacen una gran diferencia de cómo aplica el beneficio. Una deducción de impuestos reduce los ingresos del año. Entonces, si tienes, por ejemplo, $50,000 en tus ingresos brutos y calificas para deducciones de $15,000, tus ingresos imponibles ahora son $40,000, que son los 55 menos los 15, y eso nos da los $40,000 que vas a después calcular impuestos sobre esos $40,000 a las tasas que estábamos mencionando hace un momento. Y después tenemos las deducciones fiscales, normalmente van en el Schedule 1, parte 2, y hay deducciones por intereses de préstamos estudiantiles, deducciones de impuestos sobre deducciones si pagas self-employment taxes o impuestos sobre el trabajo a cuenta propia, si eres maestro y tuviste gastos que hiciste personalmente para efectos de la gestión como maestro. Si pagaste alimony para efectos de un divorcio. Y todo eso se presenta aquí en esta forma. Y aquí hay una serie de cosas adicionales, cosas súper interesantes como este Health Saving Account, que es una cuenta de ahorros para gastos médicos. Para tener este tipo de cuenta tienes que tener un seguro elegible que te permita aportar a este tipo de cuenta. Chequen con su proveedor de seguros si su seguro es elegible para esta cuenta. Y uno puede aportar aquí hasta $3,550 en el caso del 2021. Se pueden aportar esos montos y tú tomas aquí una deducción. Eso después se puede invertir y se puede sacar ese dinero para gastos médicos libre de impuestos. Y si lo inviertes y crece y lo sacas también para gastos médicos, también ese crecimiento es libre de impuestos. Entonces, súper interesante ahí. Si haces contribuciones a un SEP IRA porque eres empleado a cuenta propia y aportaste a ese fondo, también lo puedes tomar ahí. Y esas son las más comunes que se utilizan. Estos gastos de mudanza no aplican para la mayoría de las personas a menos que sean parte de las Fuerzas Armadas. Y aquí hay muchas cosas que son viejas. El otro importante es si hacen una contribución a un fondo de retiro. Y estos fondos de retiro pueden aportar hasta $6,000 en lo que se llama un traditional o un IRA tradicional, IRA tradicional. Y eso lo que los permite es reducir sus impuestos. Y una cosa que pueden tomar en cuenta que también cuando uno aplica, por ejemplo, para el seguro médico, le está dando a repagar algo, es posible que uno pueda reducir su nivel de ingreso para calificar para más crédito usando estas herramientas del IRA, por ejemplo, que haces un aporte, eso tienes que depositar el dinero y hay penalidades si lo retiras antes de los 59,5, para efectos de que reduzcas tu ingreso de forma de que sí califiques para el crédito o para más crédito. Entonces, eso es algo que pueden evaluar caso por caso dentro de su declaración de impuestos. La contribución del IRA se tiene que hacer antes del 15 de abril o antes de presentar su declaración, el que pase primero. Es súper importante que si quieren hacer ese IRA, abran la cuenta, estén preparados para hacer el depósito en esa cuenta si no lo han hecho ya. Igual aplica para el HSA, también hay la fecha límite es el 15 de abril o el momento de presentar la declaración de impuestos, el que pase primero. Ok, tenemos las deducciones fiscales, lo que llaman debajo de la línea. Y eso incluye la deducción estándar o las deducciones detalladas o itemized deductions. Y estos van dentro de la deducción estándar. Son $12,550 para solteros, $25,100 para casados declarando en conjunto. Y son los mismos montos que estábamos viendo hace un momento que aplican para estos montos, para estas deducciones. Uno también tiene la opción de hacer deducciones detalladas y esos son el Schedule A. Y esas deducciones posibles detalladas incluyen como gastos médicos, si los gastos médicos exceden el 7.5% de su ingreso bruto. Ese ingreso bruto es el que estábamos calculando hace unos minutos después de esas deducciones que estábamos mencionando. Impuestos estatales o locales, eso incluye los impuestos de propiedad y si su estado tiene impuestos sobre la renta personal, también se puede deducir hasta un máximo de $10,000. Los intereses hipotecarios que paguen se pueden deducir. Contribuciones caritativas a organizaciones calificadas también pueden deducirlo. Eso no incluye
la mayoría de los GoFundMe, no son deducciones elegibles para la deducción de impuestos. Si tuvieron unas pérdidas por un desastre declarado por el gobierno federal, pueden también declarar eso como parte de una deducción detallada. Esta es la planilla en donde se presentan esas deducciones detalladas. Este es el Schedule A del 2021 y eso es la sección de Itemized Deductions. Y algo muy importante es que uno toma el total que va en esta planilla o tomas la deducción estándar. No se puede tomar las dos. Entonces, uno por lo general lo que va haciendo es va tomando en cuenta cuánto suman estos puntos, desde cuánto tengo en gastos médicos deducibles, que los gastos médicos es difícil deducir porque si no puedes deducir $1 si no sobrepasa el 7.5%. Y si sobrepasa el 7.5% es solamente los montos por encima de ese 7.5% de tu ingreso que puedes deducir. Los impuestos estatales y locales están limitados hasta $10,000, entonces eso tienes ahí un limitante. Intereses pagados de forma de hipotecarios, eso sí pueden ser significativos y ser una deducción grande si tienen unos intereses altos sobre la hipoteca. Y los gastos de los regalos de caridad también pueden deducirlos sin ningún tipo de límite. Y eso si sobrepasa a los montos que estaban en las deducciones anteriores, tienen más beneficio tomar las deducciones detalladas que las deducciones estándar. Entonces ahí es en donde se toma la decisión cada vez que se prepara la declaración de impuestos. Y uno puede cambiar eso de un año a otro. Entonces un año tomaste la estándar, un año tomaste la detallada y debes hacer lo que más beneficie para ese año. Ok, y ya hablamos de deducciones, vamos a hablar de los créditos fiscales. Los créditos fiscales lo que hacen es reducir la obligación tributaria. Entonces, después de que llegamos al cálculo, que tomamos todo en cuenta todas las deducciones, esos créditos fiscales reducen el pago de impuestos. Entonces, tomamos en cuenta todas las deducciones y nos dio un ingreso de $50,000. Eso va a pagar un monto de impuestos y después es que se toman en cuenta estos créditos y de repente te quedan pagar $10,000 en impuestos. Y estos créditos puedes aplicar el crédito por los niños, lo que llaman el Earned Income Credit. Si no recibiste la totalidad de tu reembolso por tu prima médica, también lo puedes reclamar en la declaración de impuestos y esos reducen el pago de impuestos. Hay ciertos tipos de créditos que son reembolsables y algunos que son no reembolsables. Entonces, los reembolsables significa que si tu pago de impuestos llega a cero, la diferencia de lo que queda de crédito te lo van a permitir dártelo en devolución como en efectivo a tu cuenta bancaria como depósito directo o cheque. Y los no reembolsables pueden reducir tu impuesto a cero, pero no pueden llevarlo a tener que tener reembolso. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre cuáles son algunos de esos créditos que califican para cada uno. El crédito más común que tienen la mayoría de las personas son los créditos por los niños. Recuerden que este año han recibido un adelanto de ese crédito durante el año, entonces esos $250 que estaban recibiendo por niño directo a la cuenta bancaria, esos corresponden a este crédito, entonces el monto que van a recibir y del cual pueden tener beneficio va a estar reducido en su declaración de impuestos porque ya lo recibieron. Entonces, súper importante que planifiquen con eso. Deben tener una carta de parte del IRS que llegó durante el mes de enero o principios de febrero que dice exactamente cuál es el monto que les pagaron total y que deben validarlo con su cuenta bancaria, estar seguro de que sean consistentes con esos números. Si no, porque hay que revisar por qué la diferencia. Y después también está el crédito por otros tipos de dependientes. Entonces, los niños tienen que ser, para ser elegibles para el Child Tax Credit, tienen que tener número de seguro social. Si el niño no tiene número de seguro social, puede ser elegible para el Other Dependent Credits, que es mucho menor, es de $500 para el 2020, creo que es el mismo monto para el 21. Y el Child Tax Credit sí es el que subió significativamente, creo que eran $3,600 para niños menores de 6 y $3,000 para niños mayores de 6 años. Me puedes corregir, para Antonieta, si tienes esos montos a mano. También hay unos créditos por el cuidado de niños y dependientes. Eso se puede aplicar y dan un crédito como para abonar que estabas haciendo esos pagos. Ese crédito no es muy alto, entonces, y tiene unos límites de ingreso que si tienes unos ingresos significantes no es posible que no puedas usarlo.
Entonces eso es importante. Si adoptaron un niño también hay unos créditos. Hay créditos tributarios por ingresos del trabajo. Eso es lo que llaman el Earned Income Tax Credit. Y eso es básicamente un suplemento para tus ingresos. Entonces, si tú estás trabajando y de todas formas estás basado en tu carga familiar, cuántos niños tienes, cuántas personas son en el núcleo familiar, están bajo la línea de pobreza, te abonan un monto en la declaración de impuestos de forma de que no estés tan cerca de esa línea de pobreza. Para personas que están estudiando y están teniendo gastos estudiantiles, hay un crédito por lo que llaman la oportunidad de estudios, el American Opportunity Tax Credit, que es el AOTC, y eso también ese sí es reembolsable también y pueden darle una devolución de impuestos en su declaración para efectos de recibir ese crédito o reducir su pago de impuestos. También aplica para los padres que pagan los colegios y las universidades de sus niños. También está el crédito fiscal para las primas de seguro médico. Este es parte del Affordable Care Act o el Obamacare, que se hace con el mercado de salud, que se hace en línea, y ese es el que te van adelantando en el pago de la prima. Entonces este es el que a veces hay que repagar, y ese es una de las sorpresas más grandes que tienen muchas personas durante el año, que llegan a final de año, subieron los ingresos, ahora son elegibles para menos o no son elegibles para ningún crédito y les toca pagar $10,000, $12,000 de seguro médico en la declaración de impuestos y bueno, eso es un golpe duro para cualquiera, pero es algo de planificar. En el 2020 hubo una exclusión y esa es una exclusión netamente como parte del paquete de estímulos de COVID que habían pasado, que permitía que no tengas que repagarlo. En el 21 sí hay que repagarlo en dado caso de que den los montos. Y también hay un pequeño crédito para personas de bajo ingresos que aportan a un IRA, que es la deducción que estábamos hablando, y eso es un crédito relativamente pequeño, muy pocas condiciones en las cuales se puede aplicar, pero si sus ingresos son bajos y de todas formas aportó al IRA, puede tomar eso. Esta es la declaración 1040, este es el formulario que van a recibir. Esta es la página 1. Y aquí hay mucha información general, información de uno como persona, número de seguro social, estatus de la declaración. Y aquí listan los ingresos. Y la línea 11 es la que te piden muchas veces para las hipotecas, para carros, etcétera, que estás pidiendo préstamos. Es el Adjusted Gross Income y ese es uno de los más comunes que se pide, ese numerito que está aquí en la línea 11. Después tienes tu deducción estándar y tu itemized, y este es lo que llaman la línea, y todo lo que está de la línea 11 para abajo es below the line, todo lo que está de la línea 11 para arriba es above the line. Y uno llega después a la línea 15, que es la línea que dice realmente por cuánto van a imponer impuestos. La siguiente página de la forma 1040 es el cálculo de los impuestos que están pagando, las retenciones y los pagos que están aplicando. Aquí hay bastante detalle que se puede entrar, pero cosas importantes son el total de impuestos que estás pagando, lo que ve en la línea 16, si estás pagando algún otro tipo de impuesto, reembolsando seguro médico, ese tipo de otros pagos van a estar en las siguientes líneas. Si te retuvieron impuesto en tu W2 o en tus 1099, esos van a salir en las líneas 25, 20A y 25B. Otros tipos de retenciones en la 25C. Esos son los dineros que te quitaron de tu cheque o de tu pago para efectos de descontarte los impuestos por adelantado. Si usted tuvo que ir haciendo pagos estimados durante el 21, que porque no tenía una W2 que le esté haciendo las retenciones adecuadas, o tiene un negocio, o el año pasado tuvo que pagar impuestos mayores a $1,000 al final del año, va a tener que hacer unos pagos estimados. Esos pagos estimados se van haciendo trimestralmente directamente al IRS, de forma de reducir los intereses que le van cobrando. Eso es súper importante que se haga si los tienen que hacer y está en esta línea 26 si los hicieron, o se incluyen en esta línea 26 si los hicieron, para llegar después en la línea 33 al total de pagos
Y después el cálculo que todos estamos buscando, si tienes que pagar o no tienes que pagar, que es la línea 35 o la 37. Si te van a devolver, tu monto de devolución va a estar en la línea 37. Si te van a, si tienes que pagar, tu monto a pagar está en la línea 36. Disculpa, dije el monto de devolver está en la línea 35A y el monto a pagar está en la línea 37. Igual después aquí más abajo uno firma la declaración de impuestos. Si están declarando en conjunto, los dos, esposo y esposa, tienen que firmar la declaración y su preparador de impuestos va a firmar aquí abajo. Si uno hace su declaración de impuestos por TurboTax o alguno de estos sistemas en línea, uno es self-prepare y eso no va a estar completado, va a estar marcado que fue preparado a cuenta propia. Súper importante que si están teniendo un preparador pago, esa información del preparador esté ahí en la sección del Paid Prepare Use. Si usted está trabajando a cuenta propia, esto significa personas que tienen negocios pequeños, que de repente hacen freelance o diseño gráfico, manejan para Uber, hacen DoorDash, etc. Van a reportar sus ingresos en el Schedule C. Y esto es la ganancia o pérdida para negocios. Aquí en el Schedule C se incluye una serie de información sobre el tipo de negocio que están llevando, las ventas totales, el costo de esas ventas y los gastos asociados a esa actividad. Entonces aquí es en donde si tuvieron un vehículo que tuvieron que usar para el negocio, deducen las millas. Si tuvieron otros gastos porque tenían que tener un celular o algo por el estilo, ese tipo de gastos también se incluyen aquí, tus gastos de mercadeo para esa actividad. Algo muy importante aquí es tomar en cuenta de que este formulario no se completa si tú eres un empleado. Entonces, si a ti te pagan con una W2 y a ti te proveen tus herramientas, tu entrenamiento, te dicen a qué horas tienes que estar trabajando, etcétera, todo eso se aplica de forma de que de que no tienes acceso a esta planilla para efectos de tomar las deducciones. Si tú recibes una 1099 o tienes tus propios clientes individuales, ahí es en donde se usa esta forma. Y el monto que se va a ir a tu declaración de impuestos es el monto que se da en esta línea 31 de la ganancia o pérdida para esta actividad. Y esto es lo que va en tu declaración de impuestos para efectos de calcular el impuesto a pagar. También, y me está agregando aquí más de que también recuerden que el Schedule C para el LLCs de un solo dueño también aplica, ya que todo se hace a nivel personal. Otras consideraciones, cuando uno puede presentar gratuitamente su declaración de impuestos usando el sistema del IRS que se llama Free File, si tienes ingresos menores de $72,000. Súper importante que busquen el programa del IRS. Cuando uno busca en Google, las primeras opciones son promociones de TurboTax, H&R Block, que dan una versión gratis, pero no es la versión del IRS y muchas veces terminas teniendo que pagar algo. También es muy importante que si usan el Free File y viven en un estado que tienen impuesto estatal sobre la renta, en ese programa no vas a poder hacer el impuesto, los reportes al estado correspondiente. En el caso de Florida, Texas, que son la mayoría de las personas que nos contactan, no hay impuesto estatal personal, entonces lo pueden hacer completamente a través del sistema del IRS. Si tienen un cambio de dirección, tienes dos formas de hacer el cambio de dirección. Se puede informar cuando haces una declaración de impuestos. También debes informarlo en una forma 8822. Súper importante tomar en cuenta que se debe hacer con mucho tiempo anticipado porque este formulario se envía por correo y cualquier correspondencia enviada al IRS actualmente se está tardando 6 a 9 meses en que lo procesen y tengan una respuesta. Entonces es súper importante que se estén esperando una correspondencia. Idealmente actualicen su dirección haciendo su declaración de impuestos o también hagan el redireccionar su correo a través del correo postal, que hay un formulario que se llena con ellos directamente de forma de que no hay, de que no pierdan ninguna carta o algo que esté llegando de parte del IRS.
envíen sus declaraciones en electrónico, paguen reciben su depósito directo su reembolso por depósito directo y pagan en línea. Todo eso simplifica la gestión y el control de parte de uno para saber que el IRS realmente procesó el pago y tiene todo eso en récord para efectos de que todo quede bien documentado. Cualquier trámite con el IRS que se esté haciendo en papel se tarda. Se va a tardar 6 a 9 meses fácil. Si tienes que pagar y no puedes pagar, es súper importante que hagan un plan de pago. Si van a pagar en menos de 120 días, ese plan de pago simplemente es hacer los pagos antes de ese periodo de 120 días. Si el plazo de pago que necesitan establecer es más de 120 días, tienen que hacer un proceso con el IRS de forma de que no entren en collections o en la gestión de cobranza. Y esa gestión de cobranza es súper importante de que la tomen en cuenta porque pueden sacarte el dinero de tu cuenta bancaria directa sin permiso, sin autorización previa o expresa. Entonces es súper importante que hagan su plan de pago si aplica y que no y que presenten entonces ese plan de pago. Se puede hacer en línea, hay un costo por hacer esa solicitud. El plan de pago no elimina multas o penalidades, solamente reduce, causa que no hagan la gestión de cobranza, de forma de que no les van a sacar el dinero directo de la cuenta bancaria, excepto cuando establecen el plan de pago. Uno puede presentar una extensión de la declaración de impuestos en una forma 4868, de forma de que te extiende la declaración de impuestos del 18 de abril a el 15 de octubre, y eso los puede ayudar a tener más tiempo para preparar la presentación de la declaración. Eso es para preparar los formularios. No hay extensión para el pago. El pago está adeudado el 18 de abril, no importa cuándo llegues al cálculo, no importa cuándo presentes la declaración de impuestos. Si usted es dependiente, si usted o su dependiente es extranjero no residente o extranjero residente que no posee ni tiene derecho a obtener un número de seguro social, debe presentar la forma W7, es una solicitud de número de identificación personal del contribuyente. Y este número se necesita para poder presentar una declaración de impuestos. No puedes presentar una declaración de impuestos sin tener un ITIN o número de seguro social. La razón número uno o más simple para efectos de solicitar el ITIN, porque tienes que tener una razón, no es porque yo quiera tener un ITIN, puedo tenerlo, tengo que tener una razón válida. La razón más simple, más estándar válida es que tengo la necesidad de presentar una declaración de impuestos. Entonces mucha gente dice, necesito un ITIN para presentar mi declaración de impuestos. No, es prepara tu declaración de impuestos y con la declaración de impuestos se envía la solicitud de ITIN. La declaración va anexa de forma de que cuando procesan la declaración, procesan el ITIN y lo asignan. Y todo va en conjunto. Es súper importante que tomen en cuenta de que todo lo que está en la declaración de impuestos tenga su soporte, de forma de que no tengan después problemas en caso de una auditoría, ya que pueden tener multas si las posiciones que estaban tomando en la declaración no eran verdad. La temporada de impuestos comenzó el 24 de enero. La fecha límite de la declaración de impuestos personales es el 18 de abril. Presentar electrónicamente con depósito directo y evitar una declaración de impuestos en papel es lo más importante que pueden hacer este año. Los procesos del IRS en papel están súper lentos y no es algo que recomendamos cuando hay posibilidad de prevenir tener que enviar algo en papel. Y si recibieron algún tipo de crédito por los niños o el stimulus payment, que es el pago de impacto económico, el año pasado, deben asegurarse de informar la cantidad correcta en su declaración de impuestos para evitar retrasos. Todo el mundo está recibiendo cartas de parte del IRS este año diciendo cuánto el IRS le pagó en el stimulus, cuánto les pagó en el crédito de los niños, de forma de que eso se incluye en la declaración de impuestos y el cálculo ya va exacto. Cuando hay discrepancias en el cálculo de los créditos que el IRS dice que pagó
y lo que uno está reclamando en la declaración de impuestos causa que la declaración se tarde más en procesar y tienen que esperar más por su devolución, o también puede causar de que tomaron en cuenta créditos que pensaban que podían recibir, que no pueden recibir, y entonces ahora les toca pagar. Entonces todo eso es súper importante que se lo comuniquen a su contador y lo incluyan adecuadamente en la declaración de impuestos. Presente su declaración cuando tenga sus registros completos. Igual el pago de impuestos está deudado para el 18 de abril, pero sí puede hacer una extensión para la presentación de la declaración y haber hecho su pago estimado para el 18 de abril. El Free File ya está disponible. Estén pendientes por las cartas que le estaba mencionando de parte del IRS sobre los pagos de estímulos y los pagos del crédito fiscal de los niños. Y si tiene alguna duda, también siempre puede crear su cuenta en irs.gov/cuenta y ver su estado de cuenta con el IRS para poder ver esa información que estábamos mencionando que van a llegar por carta. Toda la va a poder ver en línea, de forma de que siempre tiene ese soporte. Incluso después de presentadas las declaraciones de impuestos, puedes validar que el IRS la procesó y la recibió dentro del portal si tienen acceso a esta cuenta. Cualquiera puede crear su cuenta. Hay un proceso de validación de identidad que normalmente se puede hacer completamente en línea, pero bajo algunas circunstancias puedes tener que recibir una carta por correo físico para efectos de terminar la validación, pero la cuenta se crea completamente en línea. Tener los registros organizados hace que la preparación completa y precisa de su declaración de impuestos sea lo más fácil, evitando errores que generan demoras en la tramitación y alargan el tiempo de emisión de su reembolso, y también le podría ayudar a descubrir deducciones o créditos que no se han dado cuenta que podrían tomar. Planifique, y esa es la clave con todo esto, especialmente si son personas que tienen negocios, que tienen ingresos extranjeros de otros países. Súper importante que planifiquen porque llevan complejidad adicional de la cual hoy no hemos conversado, pero tenemos bastante material en nuestro canal de YouTube del cual sí hemos conversado. Los documentos que están recibiendo de sus bancos y empleadores, de la W2, la reciben de sus empleadores, 1099 la van a recibir de sus clientes, si son contratistas de bancos, si reciben compensación por desempleo, dividendos, distribuciones de una pensión, van a recibir esos documentos que incluyen los formularios 1099. Son muchos, incluyen terminaciones diferentes, pueden ser 1099K, 1099 MISC, 1099 NEC, 1099 intereses, 1099 dividendos, 1099B, y hay infinitos formas 1099 que pueden recibir, y esos van a estar ahí. Entonces estén pendientes por esos. Cualquier cuenta, chequen si hay un botoncito en el portal que dice documentos de impuestos. También es súper importante que cualquier documento que reciban de un proveedor o de un banco o de un empleador lo validen con lo que realmente recibieron en su cuenta bancaria. Lo peor que quieres hacer es reportar algo que no recibiste. Entonces también eso, porque el empleador o el banco comete errores, y es súper importante que también uno esté pendiente y no asuma que el banco lo está haciendo todo perfecto. El banco o su empleador, etc. Súper importante, si participan en el mercado de salud para el seguro médico, tengan su 1095A a mano. Esa es súper importante que se incluya. Si no se incluye, van a haber retrasos en su declaración de impuestos, e incluso puede tener pago de impuesto adicional que no estaba previendo. En el caso de nosotros haber enviado, por ejemplo, una declaración de impuestos del cual el cliente no nos envió una 1095A, incluye costos adicionales porque preparar la respuesta toma tiempo y es cosas adicional que se pudieron haber hecho muy simplemente al principio por tener la información. Las cartas que van a recibir son las cartas número 6419 y 6475 sobre los pagos de estímulos, el de impacto económico y el crédito de adelanto de los niños. Lo están recibiendo en esas cartas.
Si tienen activos fuera de Estados Unidos, recuerden que tienen que hacer su reporte de FBAR o los activos foráneos que van en la declaración de impuestos. Tenemos un seminario completo sobre eso y todos los tipos de formularios y las condiciones por las cuales hay que hacer esos reportes. Y recuerden que trabajen con un profesional de impuestos que los ayuda a determinar exactamente los documentos que necesitan para su caso. Pues eso puede variar. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Estamos abiertos a preguntas, comentarios, dudas que hayan quedado pendientes por responder. Y recuerden que siempre estamos a la orden, bueno, el IRS siempre está a la orden en irs.gov. También siempre recuerden que pueden buscar la información de contacto de parte del IRS en la página, deben siempre ir a la página del IRS. Por lo general, el IRS no llama a uno, excepto en casos en gestiones de cobranza que ya están pasados, pero cuando están llegando a una gestión de cobranza han tenido que haber recibido muchas cartas. Entonces, si reciben una llamada del IRS, asuman que primero es mentira y es un falso, validen, chequeen en el portal, chequeen las cartas que hayan recibido, llamen al IRS directamente de las páginas del IRS antes de aceptar la información que les estén proveyendo por teléfono, si recibieron una llamada. Pensamientos de cierre: si crees que la educación puede ser costosa, prueba la ignorancia que siempre puede ser más costosa, y la planificación es vital para lograr el éxito. Siempre recuerden que estamos disponibles, estamos poniendo material en nuestro canal de YouTube. Llegamos a los 10,000 suscriptores la semana pasada y consistentemente estamos incluyendo más contenido, y en todas las redes sociales GBS Group, gbsgroup.net, estamos disponibles para ayudarlos.